Muy buena, en este vídeo voy a hacer un cajón totalmente profesional donde voy a decir todas las medidas que utilizo en el cajón y las herramientas que utilizo sin estar en un taller profesional o lo que es lo mismo, para que puedas hacerlo en tu propia casa. Quédate y mira el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es preparar la tapa trasera, que tiene 47 centímetros de largo por 29 centímetros de ancho y una distancia entre la parte superior y el centro del agujero de 19 centímetros. Ahora vamos a trazar unas líneas que van a representar la circunferencia que vamos a hacer. Esto lo hacemos para pegar la tapa del potenciador de graves y así tenemos una referencia para dejar más espacio en la parte alta que en la parte baja. ¿Por qué? Pues para meter los dedos a la hora de coger el cajón. El potenciador de graves lo pegaremos con una cola Titebond y con unos pins, que los pins son unos clavos pero sin cabeza. En este caso los pins que yo utilizo son de 0,6 milímetros de espesor y 18 milímetros de longitud. Para clavar los pins lo que utilizo es una pistola especial para pins. La pistola la voy a alimentar con un compresor de aire que en mi caso es de 50 litros de volumen y una potencia de 3 caballos. He añadido una tabla más al potenciador de grave para tener una mayor profundidad a la hora de coger el cajón. Así tendré un cajón con una sensación más sólida. Te recuerdo que en la descripción de este vídeo tendrás una lista donde vendrán todas las medidas que utilizo y todas las herramientas por escrito, para que así no tengas que estar moviéndote dentro del vídeo. Y también en el primer comentario voy a dejar unos enlaces con cada apartado de este vídeo. Por ejemplo, un enlace para el lijado, otro enlace para el fresado y así sucesivamente. Así que en el primer comentario tendrás todos esos enlaces. Ahora vamos a colocar la tabla superior en la que nos vamos a sentar, que es de 29 por 29 centímetros. Y la vamos a pegar con una de las tablas laterales, que es de 45,2 centímetros de largo por 29 centímetros de ancho. Lo volvemos a pegar con la cola Titebond. Buscamos una superficie plana con un ángulo de 90 grados para pegar perfectamente las maderas. Las ensamblamos perfectamente sin que sobresalga nada de la madera. Y haciendo presión clavamos las maderas. ¿Por qué hacemos tanta presión? Pues para que la cola entrelace entre los poros de una madera y de la otra y así haga mejor efecto. Una vez ensambladas las tablas, limpiamos el sobrante de cola. Ahora vamos a colocar la parte inferior del cajón, donde van a ir las patas. Hacemos lo mismo, lo pegamos buscando un ángulo de 90 grados y limpiamos la cola sobrante. Ahora toca pegar la tapa trasera, que es la que le habíamos puesto el potenciador de grave. La tapa trasera va a ayudar a que la estructura sea más fuerte todavía, pero sobre todo a conseguir un ángulo de 90 grados perfectos en cada esquina. Lo que haremos es ir moviendo la estructura hasta que coincida perfectamente con la tapa trasera. Una vez conseguido esto, lo que haremos es comenzar a hacer presión y clavar
la tapa trasera. Si hace falta clavar en más puntos para que la tapa trasera ensamble perfectamente con la estructura, se clava, no pasa nada. Después el pin se cortará cuando una vez que le pasemos la fresadora, ese pin va a ser cortado porque es muy finito. Entonces no se va a notar a la vista, no se va a ver el pin que está clavado. Recuerda que en la parte interior también habrá sobrante de cola y por lo tanto habrá que quitarlo. Ahora en la tapa trasera volvemos a señalar el punto central de la circunferencia, que ya dijimos que está a 19 centímetros. Con una broca de 3 milímetros taladramos ese punto, que nos servirá como guía para colocar la corona que nos va a hacer el agujero trasero. La corona tiene una medida de 115 milímetros de diámetro. Tiene la medida perfecta para que el sonido agudo y el sonido grave suene compensado. Ahora nos toca colocar el marco interior del cajón. Empezaremos por el listón superior y el listón inferior. El marco superior tiene una medida de 27 de largo por 2 centímetros de alto y 2 centímetros de profundidad. Vamos a marcar los agujeros por donde pasarán las cuerdas que lleva el cajón. En este caso, lo que hago es un agujero a 3 centímetros hacia adentro y el otro a 5 centímetros hacia adentro. O sea que tendrá 2 centímetros de separación entre agujeros. Al otro lado del listón hago lo mismo. 3 centímetros y 5 centímetros. El marco inferior tiene la misma medida que el superior, solo que los agujeros los hago un poco más hacia adentro. En este caso sería 4 centímetros y 6 centímetros. También tendrán 2 centímetros de separación entre agujeros. De esta forma nos queda el inferior un poco más hacia adentro que el superior. Con una broca de 3 milímetros vamos a taladrar las marcas que hemos hecho justo en el centro de la altura del listón. Con una broca de 6 milímetros vamos a taladrar el sistema de afinación. Este va a ir en el marco inferior y lo vamos a taladrar justo entre los dos agujeros que hemos realizado para la cuerda, con un ángulo de 45 grados. También con una avellanadora de 6 milímetros vamos a avellanar los agujeros que hemos realizado para las cuerdas, para que ésta no se encuentre pisada o mordida a la hora de apretarla. Ahora vamos a pegar el listón inferior en la parte inferior del cajón. Recuerda que la zona de donde está el afinador debe ir hacia adentro, hacia la cara interior. Y el marco no debe ir completamente a ras con la estructura, sino que debe de ir un poco hacia adentro. ¿Cuánto? Pues lo que vamos a hacer es colocar la cuerda y lo que es el espesor de la cuerda, eso será lo que tengamos que meter el marco hacia adentro con respecto a la estructura. ¿Qué ocurriría si dejamos el marco a ras con la estructura? Pues ocurriría esto, que la cuerda quedaría más hacia afuera y por lo tanto la tapa se vería hacia afuera también. Ahí vemos el hueco que se hace y es porque la cuerda está tirando hacia afuera de la tapa. Ahora vamos a colocar el marco superior. Le damos la vuelta al cajón y ponemos el marco. Recuerda que el avellanado tiene que estar hacia afuera. Hacemos lo mismo, ponemos la cuerda y así sabemos cuánto debe de ir el marco hacia adentro sobre la estructura. Ahora vamos a colocar los marcos laterales, los listones
laterales. Estos tienen 41 de largo por 1 centímetro de ancho y 2 centímetros de profundidad. Hacemos lo mismo que con los marcos superior e inferior. No va a ir a ras con la estructura. ¿Cuánto? Pues en este caso, como yo le coloco unas gomas para quitar los armónicos, que eso ya lo explicaré, para quitar los armónicos de las cuerdas, pues entonces debe de ir hacia adentro lo que es el espesor de la goma. Todo esto lo hacemos para lo que dijimos antes, para que la tapa quede perfectamente ajustada a la estructura, para que no quede ninguna parte de la tapa hacia afuera. Quiero que sepas que al final de este vídeo te dejaré un enlace para cuando termines el cajón puedas afinarlo perfectamente. Al final del vídeo estará el enlace y no te olvides de suscribirte. Ahora en la tapa lo que vamos a hacer es los agujeros donde van a ir los tornillos para ensamblarlo con la estructura. La tapa que yo coloco tiene un espesor de 3 milímetros, una altura de 47 centímetros y un ancho de 29 centímetros. Los agujeros de la parte superior van a tener una distancia de 6,3 centímetros entre ellos y una distancia entre la parte superior de 2 centímetros. En los laterales van a tener una distancia entre ellos de 8,6 centímetros y 1,3 centímetros contando desde el borde, con la excepción de los agujeros que hay en cada esquina, que eso tendrá desde el borde 1,9 centímetros. ¿Y esto por qué? Pues porque a la hora de montar la tapa vamos a redondear esas esquinas. Esas esquinas van a ir redondeadas para que sea más cómodo a la hora de tocar con las manos. Yo siempre debajo de la tapa le pongo otra madera para asegurarme que cuando cruzo con la broca no salen astillas por la parte trasera de la tapa. A los agujeros que hemos hecho vamos a pasarle una avellanadora de 6 milímetros. A medida que voy avellanando voy comprobando con el tornillo la profundidad para ver si cabe bien dentro del avellanado. En mi caso pongo un tornillo de 3,5 por 16 milímetros. La idea del avellanado es que el tornillo quede por dentro de la superficie de la tapa. ¿Qué quiero decir? Que cuando el músico toque no haya ningún tornillo hacia afuera que se pueda hacer daño a las manos. Voy comprobando que el avellanado es el suficiente para que el tornillo quede dentro y en caso de que quede corto el avellanado volvería a avellanar hasta que el tornillo quede perfectamente dentro de la tapa. Para evitar que los bordes del cajón hagan daño en las piernas o en las manos con las aristas, lo que vamos a hacer es pasar una fresa para redondear todos estos bordes. Yo le paso una fresa de radio cóncavo con un radio de 12 milímetros. La ajusto bien en la fresadora y la paso por todos los bordes del cajón. El único sitio que no vamos a pasar es por el borde de la tapa y por el borde del agujero trasero, que eso lo haremos después también, pero con otra medida. Una vez que hemos pasado la fresa, vas a comprobar que en algunas zonas habrán saltado astillas y habrá algunas muecas que se hacen de la propia fresa. No te preocupes porque después cuando hagamos el proceso de lijado, estas marcas normalmente se van a quitar. Antes de colocar la tapa, asegúrate que el agujero está en la parte alta para no poner la tapa al revés. Tenemos que ajustar perfectamente la tapa a la estructura, que vaya cada esquina de la tapa con cada esquina de la estructura perfectamente. Una vez que lo tengamos asegurado, con una broca de 3 milímetros, como siempre, vamos a taladrar en una de las esquinas. Vamos a ponerle un tornillo para fijar esta esquina de la tapa. Nos vamos a la esquina contraria, ajustamos de nuevo la tapa con la estructura y volvemos a hacer lo mismo. Taladramos y ponemos el tornillo.
De nuevo con otra esquina, taladramos, ponemos el tornillo. Una vez que tengamos puestas las 4 esquinas, lo que vamos a hacer es taladrar todos los agujeros de la tapa. Taladramos, soplamos y tornillo a la parte central. Es importante que si crees que no puedes hacerlo solo, te busques a algún compañero que te ayude. En este caso, mi compañero es más bien un apoyo moral. Vamos a quitar los bordes tanto en la tapa como en el agujero trasero. En este caso, lo que hago es bajar la herramienta de la fresa para tener menos radio. ¿Y esto por qué? Porque si dejo el radio que tenía antes, es tan grande que me llegaría a la parte de los tornillos de la tapa. Con una lija de grano 120 y una lijadora rotor vital, lo que voy a hacer es eliminar o comer todos los bordes del cajón. Lo que voy a hacer es redondearlo todo. Pero ojo, solamente los bordes, no la superficie de las tablas, sino los bordes. Con esto lo que vamos a hacer es darle la forma que queremos. Y por supuesto eliminar las muecas o las señales que le hicimos, si recuerdas, con la fresadora. A mí me gusta en las esquinas delanteras, en la parte de arriba donde se toca el cajón, redondearla mucho. Me gusta porque es una comodidad para el percusionista el que esa zona esté redondeada. Ahora paso a una lija de grano 600 para afinar todos los bordes que ya hemos hecho, y esta vez sí que le daremos a toda la superficie, a todas las tablas del cajón, para dejarla con ese fino de grano 600. Y por último, con una lija grano 1200, lo que hago es dejar mi cajón como el mármol. Con esta lija lo que hago es, pues eso, dejarlo súper fino antes del tratamiento de barniz. Eso sí, lo hago manualmente para aplicarlo bien a todos los bordes, a todas las zonas. Solo nos queda quitar la tapa y nos lo llevamos a barnizar. Para pintar recomiendo un barniz de poliuretano. El poliuretano le va a dar una gran protección a la superficie tanto de dureza como de permeabilidad. Se puede aplicar a mano o a pistola. En mi caso, pues lo hago a pistola porque el acabado es más fino. De todas formas, hay algunas técnicas para pintar a mano con un acabado profesional sin usar ningún tipo de pistola, ni compresor, ni nada. Solo las manos. Y de hecho, creo que ese será mi próximo vídeo. Así que muy atento, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te avise YouTube cuando yo haya subido el vídeo nuevo. Seguimos. Hay 3 tipos de barnices de poliuretano. El poliuretano de 2 componentes, de doble componente, el de un componente, y hay otro que es poliuretano al agua. Vamos a empezar con el de 2 componentes. Este lleva el barniz y un catalizador que sirve para dar el secado a este barniz. La proporción de cada componente te la va a decir el fabricante de cada barniz. Este tipo provoca mayor contaminación, por lo que la recomiendo aplicar en cabinas de pintado. De los 3 tipos es el de mayor dureza. El barniz de un componente. Pues aquí ya tenemos todo mezclado. Solo habría que ponerle el disolvente que veamos necesario y a pintar. Por último, el barniz al agua. Al igual que el anterior, ya viene todo mezclado. En este caso, diluimos con agua y aplicamos. Si queremos obtener mayor dureza, yo os recomiendo que lo compréis con acabado en brillo. En este caso he elegido un barniz de poliuretano al agua y lo voy a aplicar con una pistola de gravedad.
La forma de aplicarlo es haciendo barridos y a unos 20 centímetros de distancia. Una vez aplicada la primera capa, esperamos que seque el tiempo que diga el fabricante y después lijo suavemente con una lija de grano 1200 para dejarlo totalmente suave. Y entonces vuelvo a darle la segunda capa. Lija de 1200, muy suavemente. Y después de estas dos capas es la hora de poner los vinilos que vayan a tener la estructura. Solo la estructura. La tapa nunca deberá llevar vinilo porque es la zona donde vamos a golpear. Aplico una nueva capa, secado y lijado. Y acabo con una cuarta capa. Si te has dado cuenta, yo en mi caso nunca aplico sellante, sino que hago el sellado y el acabado siempre con el mismo barniz. Y una vez seco, voy a poner las patas para apoyar en el suelo. Estas patas son de silicona, tienen una altura de unos 12 milímetros y van atornilladas a la parte baja del cajón con un tornillo de 12 milímetros también. Sistema de afinación. Lo primero que tenemos que saber es el tipo de cuerda que vamos a colocar. Y en nuestro caso vamos a colocar una cuerda de guitarra acústica o eléctrica. ¿Por qué? Pues porque tienen el núcleo metálico. Y eso es lo que hace que tengamos una mayor vibración al golpear la tapa. Calibre de la cuerda. Pues entre 0,42 y 0,48 es el adecuado. El calibre que yo uso normalmente es de 0,46. Vamos a colocarla, pero antes vamos a colocar el sistema de tensión. Con esto vamos a tensar la cuerda. Muy sencillo. Por un lado tenemos una tuerca de uña de 6 milímetros y por otro lado un tornillo con anillo de 6 milímetros también. Enroscamos la tuerca en el tornillo con las uñas mirando hacia el anillo. La enroscamos hasta la mitad, por ejemplo. Ahora colocamos el tornillo en el agujero que hicimos para el sistema de tensión. Desenroscamos la uña de nuevo hasta que haga tope con el marco. Ahora sí, nos toca poner la cuerda. En nuestro cajón usaremos dos cuerdas, una en cada lado. Primero, en el marco de la parte alta, en el orificio de adentro, vamos a colocar un tornillo sin llegar a introducirlo del todo. En el otro orificio, introducimos la cuerda y lo sacamos por la parte externa hasta que tenga tope con la bolita que lleva la cuerda. Con el dedo ajustamos un poco la cuerda a la forma del marco, pero suavemente, para no marcarla tampoco demasiado. Ahora lo metemos en el orificio de la parte baja y lo sacamos por el otro orificio. Procura que la cuerda quede introducida entre las uñas de la tuerca. Y a la vez asegúrate que la cuerda esté tensa. Te puede ayudar de alicate, unas tenazas o algo parecido. Volvemos a subir la cuerda al marco superior tensándola y la enroscamos al tornillo que habíamos fijado. Apretamos el tornillo y ya está, cuerda colocada. Vale, ahora hay que tensar la cuerda. Lo que hacemos es apretar el tornillo y de este modo la tuerca de uña irá subiendo y por lo tanto tensando la cuerda. Debemos ir tensando y con el dedo en la parte central de la cuerda ir estirándola hacia adentro y hacia afuera. Una vez que tengamos la tensión adecuada, pasamos al otro lado del cajón y hacemos exactamente lo mismo de antes. Para evitar el sonido armónico, coloco unas gomas elásticas. Pongo una en la parte de los agudos y la otra en la parte de los graves. Simplemente con una grapadora iremos clavando los extremos de cada goma. Y por si te estás preguntando qué es el armónico,
Pues en este caso, cuando las cuerdas vibran, pues a veces se produce un choque contra la tapa que produce un sonido molesto. Y las gomas lo que hacen es empujar la cuerda hacia la tapa para evitar este choque o golpeo. Vamos a colocar la tapa. Ajustamos bien la tapa y colocamos todos los tornillos. Así conseguimos que la tapa se ajuste bien a su sitio. Si aprietas con máquina, yo te recomiendo que lo hagas al mínimo. Y si aprietas a mano, te recomiendo que no aprietes del todo. Colocando una mano en el centro de la tapa, atornillo el superior central. Después el inferior central, lateral central y el otro lateral central. De los que tenemos atornillados, ahora apretamos justo los que tenemos al lado. Y así hasta que se hayan apretado todos los tornillos. El toque final se lo vamos a dar con un destornillador. Y por último vamos a ver la serigrafía o la impresión en nuestro caso. Lo que se hace es imprimir la tapa como si fuera un folio, como si fuera un papel. Una impresora especial para materiales rígidos. ¿Cuándo hay que hacerlo? Pues al principio del todo, antes de barnizar, de darle el tapaporo o lo que se le dé, para que la pintura penetre dentro del poro de la tapa. Una vez puesto el diseño, pues ya se le da la laca o el barniz. También se puede hacer una serigrafía, pero la serigrafía, el inconveniente que tiene es que te limita en colores, le puede añadir unos 2 o 3 colores. Sin embargo, la impresión puedes poner los colores que te dé la gana y el diseño que te dé la gana, da igual. Enhorabuena porque ya tienes tu propio cajón. Y si quieres que suene a tu gusto y de una manera profesional, sigue estos pasos donde te diré cómo afinarlo paso a paso. Hasta luego.